empezar. ¿Todo bien, chicos? Sí, se escucha. Ok, Todo bien, profe. gracias. Por otro lado, quisiera que revisaran su ejercicio diagnóstico que hicieron ayer, antier, para que pregunten sus dudas, para que ahorita podamos avanzar de manera más ágil sobre dudas particulares, sino pues para irnos con algún otro tema, si es que no tuvieran algo que reforzar de estadística descriptiva, para empezar con estadística inferencial. Pero bueno, vayan analizando su ejercicio, vean en qué tienen dudas, qué quieren que resolvamos, etcétera. Y ahorita a las 8:10 vuelvo a activar mi micrófono para admitir a sus demás compañeros. ¿De acuerdo?
Muy bien, vamos a empezar. Ya dimos los 10 minutos de tolerancia, digamos, para unirse a la clase. Voy a empezar a grabar. Pero antes de eso me gustaría que me hicieran saber, por favor, si tienen alguna duda en particular, algo que deseen que resolvamos, estos conceptos, términos, operaciones, herramientas que les he enviado para eh, resolver como diagnóstico, son importantes que tengan claros, son una especie de autoevaluación para que tú mismo veas en qué tienes alguna debilidad y puedas el día de hoy preguntarlo, ¿sí? Porque la próxima clase yo ya empezaré a hablar de muchos términos, de muchas de estas cosas, dando por hecho que ya saben calcularlo, que ya saben qué significa, etcétera. Entonces, la clase de hoy es exclusivamente para ese repaso de la estadística descriptiva que es necesario casi la mayoría de los casos en los grupos por diferentes cosas, ¿no? Porque se olvidó, porque no lo vieron bien, por cualquier cosa. Entonces, el día de hoy es exclusivo para eso. Vamos a abrir entonces ese espacio de dudas. Vamos a empezar en orden. Jorge, ¿me quieres decir, por favor, cuál es tu duda? Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo tengo la duda, profe. Estaba haciendo la tabla de datos acumulados, pero no sé si estoy poniendo mal la fórmula o qué hago mal, pero no en frecuencia absoluta, no sé cómo se hace, pues no sé si estoy poniendo mal la fórmula o qué estoy haciendo mal, pero no me sale. Muy bien, bueno, ahorita vamos a incluso realizarlo el ejercicio, si es posible. Supongo que te refieres al 3, Jorge. Sí, profe, al ejercicio 3. Ok, bueno, ahorita déjame ver qué otras dudas tienen y de ser posible lo resolvemos, ¿vale? Ok, profe, gracias. De nada. Montserrat, ¿puedes por favor plantearme cuál es tu duda? Sí, profe, es la misma que mi compañero. Tenía las fórmulas para hacer la tabla de frecuencia del ejercicio 3, pero la verdad es que no lo pude hacer, no me salió. Ok, bueno, ahorita lo resolvemos entonces con todo gusto. Alberto, ¿me puedes decir cuál es tu inquietud? Tuve problemas con lo de la distribución normal y la regla empírica de la distribución normal. Ajá. Sí, ese concepto no sé si lo vimos, no me acordaba, pero aparte intenté investigar y no me quedó claro el concepto todavía. Bueno, es muy probable que no lo hayan visto y que si lo vieron fue de forma no muy profunda. Es de hecho una de las temas introductorios para esta materia de estadística inferencial. Entonces, con todo gusto, pues precisamente para eso tenía este objetivo, este ejercicio, tenía ese objetivo, este ejercicio de ver qué tienen claro y qué no, qué vieron, qué no, qué necesito reforzar o con qué necesito empezar, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita que lo mencionas, sí, ahorita podemos hacer una referencia a esto, pero ten por seguro que un poco más adelante lo vamos a ver de manera más profunda, porque es la introducción de estadística inferencial, ¿de acuerdo, Alberto? Sí, de acuerdo. Gracias. Enrique, ¿me quieres decir cuál es tu duda? Como puedes ver, estoy haciendo como un orden a ver con qué empezamos, qué puedo resolver ahorita, qué después. Enrique, ¿me quieres preguntar, por favor? Ok, buenas noches, maestra. Mi duda era la misma que Alberto y aparte, creo que eran en las últimas preguntas, venían algunos símbolos, o no sé si nomás me pasó a mí que no, vaya que no entendí, que igual, como dice Alberto, creo que no alcanzamos a ver en estadística descriptiva. Bueno, muy bien, mira, la cuestión de símbolos puede variar de una estadística
de una fuente bibliográfica a otra tal vez. Es decir, algunos autores lo manejan un poquito diferente, pero no hay gran variación. Hay un lenguaje muy estandarizado en cuanto al uso de los símbolos en estadística y en todas las matemáticas, ¿no? Pero se me hace difícil que no lo hayan visto así, a lo mejor no lo recuerdan los símbolos, pero con todo gusto lo vamos a retomar, vamos a resolver esos ejercicios, les voy a decir qué significa cada símbolo, solo si me permiten vamos a irnos en orden de aparición de las dudas, pero más que de las dudas de la evaluación diagnóstica porque tiene pues cierto orden de lógica o coherencia, ¿no? En cuanto a sus preguntas. ¿De acuerdo? Entonces sí, con todo gusto vamos a repasar esto de los símbolos y les voy a hacer saber porque, insisto, yo necesito que de aquí en adelante cuando yo les ponga una MIU en un ejercicio, sepan a qué se refiere. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de grados de libertad, etc. Todos esos términos que ahorita encontraron en esta evaluación diagnóstica, para eso son, para ver qué tanto saben y ver cómo empiezo. ¿De acuerdo? ¿Quién me preguntó? Perdón. Yo, profe, de acuerdo, gracias. De nada. Diego, ¿quieres comentarme tu duda, por favor? Sí, profe, buenas noches. Pues a mí no me quedaron claros los conceptos de estadístico y parámetro. Ok, bueno, esa la voy a decir aquí en este momento la definición porque está aquí en el primer pregunta, pues, y para irnos en este orden. Si ya no hay ninguna mano levantada, voy a empezar a resolver el ejercicio en el orden en el que aparecen, si están de acuerdo, y ya pues después de eso, si sigue habiendo duda o entre eso, es decir, no tengan pena o lo que sea de preguntar o interrumpir en el momento, con todo gusto puedo regresarme, puedo volver a explicar, pero sí es importante que pues hagan saber sus dudas y que les vayan siguiéndome el hilo para que vaya quedando claro y no tengamos esa necesidad después de estar aclarando ciertos términos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a grabar la clase para todos aquellos que la quieran volver a ver en algún momento o que no hayan asistido a la clase de hoy, bueno, van a poder verla. Muy bien, vamos a resolver entonces, chicos, la evaluación diagnóstica. En algunos puntos como quedamos, donde tuvieron dudas, donde ya señalamos. El primero pregunta a su compañero que no le queda claro la diferencia entre estadístico y parámetro. Bueno, en este primer ejercicio me voy a permitir resolverlo todo para llegar a ese punto, porque está relacionado de hecho con esta otra del D, que es muestra o población, ¿sí? Dice la Coca-Cola tiene 366,000 accionistas y efectúa una encuesta a 30 de ellos, una parte de los 360,000, 366,000, perdón. Se registra el número de acciones de cada accionista, ¿sí? Es decir, se va y se pregunta a cada uno de los 366,000 accionistas, a 30 de ellos, se agarran a 30 de ellos y se les pregunta cuántas acciones tienes, ¿sí? Entonces, la variable de interés es una variable porque seguramente cada accionista tiene un número diferente, varía de accionista en accionista el número de acciones. Entonces, la variable de estudio es el número de acciones. Es una variable propia de la estadística porque es una variable aleatoria, ¿verdad? No sabemos de esos 30 accionistas, bueno, para que sea una muestra representativa, ahorita vamos a ver lo que es esto, para que realmente yo pueda hacer afirmaciones de estos 366,000 con base solo en estos 30, es
importante que el muestreo sea completamente aleatorio, ¿sí? Es decir, que yo no sepa cuántas acciones tiene al que le voy a preguntar, que no haya una tendencia a preguntarle a los que tienen más, a los que tienen menos, etcétera, ¿sí? Que sea aleatorio. Por eso el número de acciones lo que nos interesa es una variable aleatoria, una variable de interés para la estadística. Es una variable cuantitativa, puesto que le voy a preguntar número de acciones, me va a responder con un número, 3 acciones, 2 acciones, 1000 acciones, como se mida en esa empresa. Y a diferencia de las variables cualitativas, que son aquellas que solo sirven para categorizar, para clasificar, ¿sí? O nombrarnos de alguna forma, etiquetarnos de alguna forma, ¿sí? Como por ejemplo, pues una variable cualitativa sería el género. Si yo les pregunto a los accionistas, además de su número de acciones, también les pregunto su género, pues voy a obtener una variable cualitativa, porque no me van a dar como resultado género 1, género 2. El género es femenino o masculino. Además, es una variable que no se puede ordenar de forma lógica, natural o coherente. No hay manera de que yo ponga primero a las mujeres accionistas y luego a los hombres, como porque no hay manera. En cambio, por número de acciones sí las puedo ordenar, ¿verdad? Los que tienen más, los que tienen menos y así sucesivamente. Jorge, dime por favor. No, nomás quería como reforzar que también las cualitativas pueden ser como religión o color favorito o comida favorita, ¿no? Así es, exactamente. Cualquier cosa que cuando tú hagas el experimento, el muestreo, resulte en una característica y no en un número. Colores, religión, estado civil, incluso el código postal, por ejemplo, aunque sea un número, todos vivimos en un código postal con número, es una variable que no es cualitativa porque no representa un número como tal. No hay ningún orden lógico coherente en el que yo pueda ordenarlos, quizás por zonas, pero no quiere decir que la zona centro sea más o tenga mejor o tenga algo estandarizado para ordenar siempre a la zona centro primero, ¿sí? Es una variable cualitativa a pesar de ser un número. El código postal, por ejemplo. Eso sería. Bueno, los datos continuos y discretos son propios de las variables cuantitativas. Entonces, aquí la respuesta, dijimos, es una variable cuantitativa, no la anoté, pero esa es una variable cuantitativa. Y son datos, como estamos hablando de número de acciones, es número de objetos, cosas, ¿sí? No pueden ser divididos o fraccionados. Quiere decir que es un valor discreto. Discretos, ¿sí? Los valores discretos son aquellos que solo toman números enteros, como número de acciones, número de personas, número de celulares. En cambio, los valores continuos son aquellos que toman valores, que pueden tomar valores fraccionados, como los kilogramos, como la estatura, 1.6, como un pastel, se puede fraccionar, ¿sí? En fin, ahí estamos hablando de cuestiones discretas. De hecho, bueno, el pastel, continuos, cuando se pueden fraccionar. El pastel estaríamos un poquito en duda si son discretos, porque la palabra continuo, pues tiene que ver con que no haya huecos, ¿no? Por ejemplo, en la estatura, pues si utilizamos un instrumento de medición muy preciso, una cinta métrica muy precisa, hay una medición entre centímetro y centímetro de hecho, ¿sí? Entonces, aunque con una cinta métrica común, José Enrique y Diego Armando midan lo mismo, unos 70, estoy inventando completamente, con otra cinta más precisa, a lo mejor José Enrique mide 1.72 y Diego 1.715, ¿sí? Entonces ya son continuos porque no hay huecos entre un valor y otro, ¿no? Eso es a lo que se refiere. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos?
No, No profe. sé. No, profe, todo Oh, mal. perfecto, profe. Ok, Todo cuantitativa, bien. cualitativo, continuos, discretos. Muy bien. Dice la siguiente pregunta: ¿se hizo el estudio con base en una muestra o en una población? Bueno, primero hay que tener claro, antes de responder, qué es una población y qué es una muestra. Una población se define por el total de individuos, objetos, sujetos, cosas que me interesan analizar, ¿sí? Eso es una población, todos. En este caso, el texto, el ejercicio dice que todos son los 366,000. Sin embargo, no se le hizo la encuesta a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Una, porque hay estudios, muchos, la gran mayoría, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, que no se pueden hacer a las poblaciones completas. Por ejemplo, aquí imagínense a los 366,000 accionistas, encontrarlos y preguntarles a todos su número de acciones sería casi imposible. Un estudio biológico, por ejemplo, si quisiera analizar a las ballenas del océano, no estatura, su medición, cuánto llegan a medir, no podrían ubicar a todas las ballenas del mundo, del océano, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Agarramos una pequeña parte de esas ballenas, una pequeña parte de los accionistas, como aquí, ¿sí? Y se toma, a esa pequeña parte se le llama muestra, ¿sí? La gran mayoría de los estudios están basados en una muestra. Esas estadísticas que vemos, esa vacuna que nos llegó, fue utilizada primero en muestras y muestras, quién sabe de qué, no sé, en realidad, ¿no? Pero bueno, quizá de ratones, o no sé, tal vez en humanos en algún momento, esa vacuna que ya tenemos todos, espero, y que fue proceso de un avance de conocimiento científico, tecnológico, que ambos son resultado de la estadística, ¿sí? De un muestreo aleatorio para saber si con qué certidumbre iba a llegar a nosotros con seguridad de que no nos iba a hacer daño, etc. Se toman muestras porque no nos la pusieron a todos para ver si nos hacía daño o no. Hacen una muestra y con base en eso sacan resultados estadísticos de toda la población, que a todos no nos va a hacer daño. ¿Alguna duda con la diferencia entre población y muestra? No, profe. Ninguna, profe. Entonces, evidentemente, aquí estamos eligiendo una muestra. Dime, Aldo, por favor. Eh, por ejemplo, tengo una duda yo con lo de muestra. Por ejemplo, ¿hay algún parámetro o número o sea, algo que te diga qué tan grande debe ser tu muestra para poder ser efectivo en el análisis estadístico? Por ejemplo, ahí que son 366,000 y ellos decidieron solamente a 30 accionistas. ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 20? Esa es una muy buena pregunta, Aldo, gracias. Bueno, es una buena pregunta, pero no tengo ahorita una respuesta muy clara, porque para llegar a eso necesitamos ahorita ver de menos un tema de la estadística inferencial, que son intervalos de confianza. Con base en un intervalo de confianza es que se realiza el tamaño de muestra mínimo apropiado para una población. No hay una proporción, Aldo, no quiere decir que 30 sean pocos, muchos para 366,000. Depende de otras cosas que ahorita es adelantado comentarte, como te decía, porque son temas que vamos a ver en estadística inferencial, como si te hablo de intervalo de confianza, o si te hablo de nivel de confianza, o si te hablo de margen de error, ¿sí? Son cosas que vamos a ver y que sí, de hecho es un tema de nuestra materia, determinar qué tamaño de muestra es apropiado para cierta población. No depende del número de la población, Aldo, eso sí te lo puedo garantizar. Tú puedes hacer
30 encuestas para una población de 366,000, pero esas mismas 30 encuestas te pueden resultar que necesitas hacer esas mismas 30 encuestas para una población no tan grande de 366,000, sino de 150. ¿Sí? Vamos a ver, ahorita te digo, es pronto para explicarte del todo, sinceramente, pero no sé si me alcanzo a explicar. No depende precisamente de la población, sí hay una fórmula matemática para determinarlo, sin embargo, ahorita todavía, creo yo, estamos incipientes de conocimientos de términos para explicarte del todo, Aldo. Sí, sí, entiendo, maestra, está bien. Muchas gracias. Gracias, pero sí, definitivamente es un tema, de hecho, es muy buena pregunta porque es un tema de nosotros que vamos a ver cómo determinar un tamaño de muestra mínimo para que sea representativo de la población, como dice su compañero. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, si les parece. Dice que mencionemos qué escala de medición se está utilizando. Las escalas de medición son 4, básicamente. La escala nominal, que como les decía hace un ratito, es una escala para variables cualitativas por lo regular, que solo sirve para clasificar, como por ejemplo género, masculino, femenino. No hay un orden, solo nombra a las personas por su género, los clasifica, los ubica, los identifica, qué sé yo. Pero luego sigue una escala que es un poco más completa que la nominal, que se llama ordinal. Aquí ya los valores no solo nos ubican, nos clasifican, sino que también nos ordenan de acuerdo a algo, ¿sí? Puede ser cualitativo o cuantitativo. Cuando hablamos de lo cualitativo, puede ser, por ejemplo, con una escala ordinal, ¿qué tan feliz eres con tu carrera? Muy feliz, poco feliz, nada feliz. ¿Sí? Los puedo clasificar y además los puedo ordenar de acuerdo a su grado de felicidad, que cada quien lo establece, ¿no? Y podría preguntarles ahorita y decirme rápidamente, y ahí estoy obteniendo resultados en una escala de medición ordinal, porque los puedo ordenar de acuerdo a su felicidad, ¿sí? Aunque no sean cuantitativos. Porque no me van a responder si yo les digo, ¿qué tan feliz eres? No hay una estandarización. No me vas a decir, soy 10, soy 5, soy 23. No hay una estandarización de la felicidad. Es una escala que yo determino, ¿sí? Y yo se las tengo que ofrecer, ordinal, sí, para ordenarlos qué tan felices son, pero no hay una diferencia entre un valor y otro, ¿no? Yo no sé qué tan feliz, qué tan más feliz es uno que otro, ¿sí? Luego sigue una escala más completa, que es la escala de intervalo. Sin embargo, la escala de intervalo, creo yo, no he encontrado grandes aplicaciones, al menos en las ciencias sociales, en los negocios, en la economía, en la administración, que es lo que yo manejo. Creo que sí hay ejemplos en química, en física, en algunas otras disciplinas. Esta escala de intervalo, el ejemplo más claro, casi único que conozco, sinceramente, es el de la temperatura. La temperatura se mide en una escala de intervalo porque la escala de intervalo tiene la característica de que no tiene un cero natural. No existe un cero natural. ¿Qué quiere decir eso? Que el cero no significa matemáticamente lo que significa en una realidad o en nuestro contexto. Es decir, si yo les hablo de la temperatura, como les decía el ejemplo que conozco, cuando estamos a 0 grados, no quiere decir que no haga nada de frío, nada de calor, como regularmente significa el 0. Si yo les digo, tienes 0 aciertos en tu evaluación, quiere decir nada, nada de aciertos, nada de conocimiento, nada de esfuerzo, nada de nada. El 0 significa algo, nada. En cambio, en la temperatura el 0 no significa nada,
significa que hace mucho frío, estarán de acuerdo conmigo. Porque el 0 se le llama, en ese tipo de escala de intervalo, se le llama que es un 0 arbitrario, no es un 0 natural. Alguien dijo, voy a inventar el termómetro y aquí está el 0, a partir de aquí son negativos, a partir de acá son positivos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos 3 escalas, nominal, ordinal, de intervalo. Nos falta una, y de hecho esa es la que aplica para este ejercicio. Es la escala de razón. La escala de razón tiene todas las características de las anteriores, fuimos de menor a mayor complejidad. La nominal solo sirve para nombrar, la ordinal se pueden ordenar los datos, la de intervalo también se pueden ordenar, se puede calcular una diferencia entre un valor y otro, sin embargo no hay un 0 natural. En la de razón sí hay un 0 natural. Ay, qué asustaste, mi amor, perdón. Permítame tantito. Perdón, chicos. En la escala de razón sí hay un 0 natural, como esto que les estaba comentando. Nada vino mi niña, pero como estoy enfocada aquí me sacó de onda, perdón. Entonces, en la escala de razón sí hay un 0 natural, es decir, el 0 significa algo, como por ejemplo decir que un niño tiene 0 años, significa que todavía no tiene ni un año, es algo. El número de aciertos en un examen, decíamos, si tú no contestas nada, pues tienes un 0, significa nada, ¿sí? En esto, si yo bueno, sería difícil, no sería accionista si no tiene acciones, ¿verdad? Pero si estuviera haciendo un estudio, por ejemplo, del número de mascotas en casa, ahí sí puedo llegar a una casa de las 30 que pueda analizar en el muestreo y puedo encontrar el 0, significa que no hay nada de mascotas, ¿de acuerdo? Y esta escala se llama de razón. Son, por ejemplo, todos estos números, porque entre ellos puedo calcular diferencias, puedo calcular razones, que son las proporciones o las relaciones entre un valor y otro. Yo puedo decir, a ver si encuentro algo así, ¿dónde está? Yo puedo decir que, no hay nadie de 30, no. 60, 90, yo lo quedé perfecto, no. Bueno, que esta persona de 92 tiene casi el doble de esta otra persona que tiene 44. Tiene un poco más del doble, ¿de acuerdo? Tiene un poco menos del doble, perdón. Entonces, puedo hacer esas relaciones de razón, de mitad, doble, etcétera. Y esa también la puedo hacer aquí con las acciones. Si una persona me dice, tengo 10 acciones y otra me dice que tiene 5, puedo relacionarlos y decir, este accionista tiene el doble de este otro, o el que tiene 5 tiene la mitad del que tiene 10, así sucesivamente. Bueno, vamos a llegar entonces a la última pregunta, que es la que hizo su compañero, pero bueno, era necesario todo esto porque tiene que ver, ¿no? Todo eso que calculamos, estas razones de las que les estoy hablando, ¿sí? Todo eso se define como estadístico o parámetro, un promedio, una gráfica, todo eso son estadísticos o parámetros. Todos los resultados que yo puedo obtener son estadísticos o parámetros. Ahora, ¿cuándo se llaman estadísticos? Se llaman estadísticos cuando hago el estudio con base en una muestra, ¿sí? Se llama parámetro, aunque sea la misma relación que haga acá, se llama parámetro siempre y cuando lo hiciera para toda la población. Entonces, en este caso, lo hicimos no para la población, sino para una muestra. Entonces, esto es un estadístico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta aquí. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, chicos? ¿Todo bien, profe? Todo bien, profe. Profe, Mande.
¿Me podría repetir lo que acaba de decir de estadístico o parámetro, por favor? Sí, claro. Estadístico es cualquier resultado que sea obtenido con base en una muestra, es decir, algún promedio, alguna desviación estándar, alguna proporción que hayas calculado con base en una muestra, como es este caso, que se utiliza una muestra solo de 30 accionistas de todos los que existen. Entonces los resultados se llaman estadísticos. Si se calcula el número promedio de acciones, se va a llamar un estadístico. Solo es cuestión de nombre, digamos, porque si tú lo hubieras calculado para todos los accionistas el mismo promedio, no se llamaría estadístico, se llamaría parámetro. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Permítame un minuto, ahorita regreso, denme un minuto, por favor, chicos, ahorita les aviso cuando esté de vuelta. Gracias. Listo, chicos, gracias por la espera. Continuamos. Me voy a pasar entonces, si todos están de acuerdo, si ya no hay una duda con estos conceptos, que sí es importante que tengamos claros, porque pues, por supuesto, de aquí en adelante yo les estaré hablando de valores discretos, de muestras, de estadísticos, de todo esto. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Nada? Todo bien, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que me comentaron, que es el de agrupar datos. Voy a hacerlo aquí en Excel y pues cualquier cosa me van preguntando. También, bueno, antes de eso, antes de empezar a hacerlo en Excel, les voy a presentar una lámina, nada más denme oportunidad de buscarla, ahorita se me ocurrió, no estaba en mis planes, pero tiene que ver con el proceso de agrupación de datos que quiero que tengamos aquí. Permítanme tantito, sí, voy a buscar el material y ahorita les hago saber que estoy de vuelta, ¿sí? Sí, profe. Ok, profe. Gracias. ¿Dónde están?
Muy bien, ya lo encontré. Cuando queremos agrupar variables discretas, como es en este caso, que ya definimos nuestra variable, bueno, en este caso no la hemos definido, perdón, pero son valores discretos también. Estamos hablando de las edades representadas en números enteros, entonces son valores discretos, podemos agruparlos bajo un criterio muy estandarizado, muy generalizado, muy consensuado, que se llama criterio de Sturges. El criterio de Sturges nos dice que dividamos nuestros datos en K intervalos, es decir, los vamos a agrupar de acuerdo a su edad en K grupos. K es el número de grupos, son datos agrupados. Estos datos son muy útiles cuando tenemos una variable que varía mucho de un valor y otro, ¿sí? Cuando tenemos una variable como una que les voy a presentar aquí, ejemplo rápido, todo esto es un curso de estadística básica, descriptiva, perdón. Esta variable como, por ejemplo, número de hijos, solo toma de 0 a 6, son pocos valores los que toma, hacemos una tabla con cada uno de los valores que toma la variable X. Sin embargo, cuando la variable X toma valores muy diferentes, digamos, y no tan continuos como esto, como en la edad, que va desde, no sé cuál es el mínimo, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Hasta algo muy grande, conviene agruparlos, ¿sí? Conviene agruparlos por la naturaleza de la variable. Además, porque es importante manejar grupos de datos, porque les decía, la estadística inferencial hace uso de las características que ha obtenido la estadística descriptiva, por eso estamos ahorita retomando el tema, repasando, etcétera. Y mucho de lo que hace la estadística descriptiva es con base en datos agrupados, porque en muchos casos, les decía, es necesario agrupar por la naturaleza de la variable, o porque así nos lo presentan, por ejemplo, instancias como INEGI, que nos dicen los niños de 6 a 12 años los clasifican de acuerdo a la edad escolar. No usan el criterio de Sturges. Para allá iba, el criterio de Sturges es un criterio estandarizado que se usa cuando no hay otro criterio. Por ejemplo, en INEGI dividen a los niños por edad escolar porque el criterio es determinar cuántas escuelas de cada nivel a hacer, a tomar decisiones nacionales respecto de cuál es el nivel de importancia, dónde están ubicados los niños, dónde está el grueso de los niños, ¿sí? En qué edades, en qué clasificación. Entonces no se utiliza un criterio como este, sino uno que conviene a la toma de decisiones en ese caso. Nosotros, como no tenemos un criterio, vamos a utilizar el criterio de Sturges. El criterio de Sturges dice, determina K intervalos, donde K es igual a 1, es una fórmula, por el 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Donde n siempre es una de las simbolitos estos que les voy a pedir que lo tengamos bien claro. N siempre y en todo momento va a ser para nosotros el tamaño de muestra. Tamaño de muestra. O sea, si nos regresamos al ejercicio 1, nuestra n aquí sería igual a
30, N minúscula, porque eso es importante. La N sería 30 porque es el tamaño de muestra, ¿de acuerdo? En nuestro otro ejemplo que estamos viendo ahorita, N sería 50. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? El tamaño de muestra, entonces para este caso nuestro tamaño de muestra es 50. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, profe. Ok. Vamos a calcular K entonces. Luis, dime por favor. Porque 50 muestras, disculpe, no escuché. Son 50 datos. Y aquí nos está explicando el ejercicio que se hizo el estudio para 50 integrantes. ¿De acuerdo? Eso es N, el número de datos que tenemos. ¿Sí, Luis? Luis, no sé si me expliqué o me escuchaste. Bueno, vamos a continuar entonces. No sé, Luis, si se desconectó o quién me preguntó. Sí era Luis, ¿verdad? Perdón. Bueno, vamos a seguir. Espero que haya quedado claro porque 50. K, entonces vamos a calcularlo. Como dice Sturges, 1 más, perdón, la fórmula, 1 más 3.322 por el logaritmo en N, que es 50. Entonces, K nos resulta en 6.64. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, de quién es K? No, profe. Profe, ¿podría volver a repetir el proceso? Sí, perdón, vamos a repetirlo. K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de N. N es 50 porque 50 es el número total de datos, ¿sí? Que también nos lo menciona aquí en el ejercicio cuando nos habla de 50 integrantes de un programa. N siempre va a ser el número total de datos. Entonces, ese es el 50 que usamos aquí para el criterio de Sturges para determinar K, donde K, ahorita les voy a decir, es el número de intervalos que vamos a hacer, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, nada, profe, se me activó el botón, disculpe. No pasa nada, gracias. Ok, entonces, K, lo voy a ver acá en la lámina, siempre es el número de intervalos, es el número de filas que voy a hacer, pero K siempre se redondea al siguiente valor, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el mismo ejemplo de 50 datos, ¿sí? Y nos da 664, sin embargo, siempre se va a redondear al siguiente valor porque no hay 6.6 grupos. Es como si yo les dijera, en la universidad hay 6.6 grupos de negocios. No puede haber eso, ¿verdad? Hay 3 grupos de negocios, 2 matutinos y 1 vespertino. No puede haber números discretos. Lo mismo pasa aquí en los grupos de personas. No puedo hacer grupos medios. Lo voy a redondear al al siguiente valor. Siempre, que es el 7. En este caso, si cambiamos N, puede ser que cambie el número de esto. ¿Qué sigue para agrupar los datos? Sigue encontrar la longitud de los intervalos. La longitud de los intervalos es, según este criterio, pues, es R, donde R es el rango. El rango ya es o debe ser al menos una medida de dispersión conocida por ustedes de estadística descriptiva, que solo consiste en restar el valor máximo menos el valor mínimo. Ahorita lo vamos a hacer. Y dividimos entre K.
Ahorita vamos a ver qué significa esa L, pero primero la voy a calcular para hacer el proceso de la tabla de frecuencias, que fue donde tuvieron alguna dificultad. L, entonces dijimos que es el rango entre K. Y el rango es el valor máximo de mis datos, no sé cuál sea, pero aquí Excel me lo va a arrojar, menos el valor mínimo de mis datos, entre K, que es 7. L es 8.71. L es 8.71. Y también L lo vamos a redondear, dado que son números discretos, es decir, enteros, también L lo vamos a redondear siempre al siguiente valor, que en este caso es 9. ¿Sí? Yo les recomiendo que ni siquiera lo hagan con Excel, porque Excel, bueno, a menos de que le pongan redondear a 0 decimales, se los va a dejar con 9. ¿Sí? Profe, ¿puedo volver a poner de nuevo la fórmula L? L. En lo que la ven, regreso en un segundo, permítanme. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, ¿quién es L? K ya dijimos que es el número de intervalos de clase que voy a hacer. L es la longitud que va a tener cada intervalo. Es decir, ¿cuántos valores voy a incluir en cada intervalo? ¿Cuántos años de las edades voy a incluir en cada intervalo? Que son 9 en este caso. ¿Sí? Voy a calcular aquí algo que se llama L-1, que va a ser esta L-1, tal como suena, porque lo voy a necesitar para la construcción de los intervalos. Ahorita les explico por qué. Bueno, ahora sí, vamos, ya tengo lo que necesito para construir la tabla de frecuencias con datos agrupados. Tengo K y L según el criterio de Sturges cuando no me dicen otro criterio para utilizar. Aquí no me dijeron si utilizara una longitud de 10 años, de 15 años, cada 5 años. Entonces, si no hay otro criterio, usamos Sturges. Entonces, esta tabla de frecuencias tiene un límite inferior y un límite superior, que son los que componen el intervalo de clase. El intervalo de clase, y es nuestra variable de interés. Son los años, ¿sí? Son los años divididos en 7 grupos, con un límite inferior de quiénes son la mínima edad que va a entrar aquí y la máxima en el primer grupo y en el segundo grupo y así hasta 7. ¿De acuerdo? En el límite inferior, en este criterio, regularmente vamos a estar usando el mínimo de los datos. Ahorita vamos a ver cuánto es. 38. 38, acuérdense lo que les comentaba. En alguna ocasión, bueno, aquí estoy usando nada más 50 datos, pero en la vida cotidiana, en la investigación, en la academia, pues regularmente se utilizan más datos. Aquí lo hacemos de forma didáctica con 50, pero a veces es necesario trabajar con 300, 500 datos, y entonces esto se facilita hacerlo con Excel, mucho más que en un cuaderno o cualquier otro instrumento. ¿De acuerdo? Bueno, hay instrumentos más fáciles todavía que son estadísticos propiamente, pero bueno, todos tenemos al alcance Excel, todos en algún momento lo hemos usado. Y nos sirve, es bastante útil para hacer esto, ¿no? El límite superior se va a construir con la suma del límite inferior más
L-1. ¿Por qué L-1? Les comentaba que L es la longitud de los intervalos, o sea, la diferencia que hay entre 38 y 46. ¿Cuántos valores hay más bien entre 38 y 46? Si ustedes los cuentan, son 9. En realidad, L es lo que determina cuántos valores hay aquí, que son 9. Pero bueno, para hacer las operaciones matemáticas, les sumo L-1, que es 8. Pero si tú los cuentas 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, son 9 valores. Es la longitud. Son 8, ¿no, profe? 9 valores. Desde el 38 hasta el 46 los acabo de contar. Ah, ok, cuenta el 38, profe. Sí, no es la diferencia, es cuántos valores hay aquí, que son 9. Eso es L, ¿okay? Es la longitud de los intervalos. Le sumo 8 porque, pues matemáticamente, si le sumara 9 tendría 10 valores, ¿no? Pues le sumo 8 nada más, pero son 9 valores, ¿ok? ¿Qué sigue? Pues ahí construí un intervalo, pero ¿cuántos tengo que construir? 7. El siguiente, como son valores discretos, le voy a sumar una unidad al último límite superior. Y para no duplicar, porque voy a agrupar a las personas, son 50 personas, y las quiero agrupar de acuerdo a su edad, ¿sí? Si le llego a poner aquí 46 también, tendría la duda de dónde poner a una persona de 46, si en el de arriba o en el de abajo. Por eso tengo que sumarle 1. Y el límite superior, pues siempre va a ser el inferior más L-1. ¿De acuerdo? Y de ahí ya puedo hacer los demás intervalos igualitos que esto. Ahí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos serían los 7 grupos que son K, con una longitud de 9, ¿sí? Para agrupar a las personas de acuerdo a su edad. ¿Alguna duda de lo que hemos hecho hasta aquí, chicos, o para qué? ¿Cómo sacó los primeros datos de límite inferior y límite superior? Del primer intervalo que tengo en amarillo, el inferior es el mínimo de todo esto, que es, según esto, 38. Y el superior siempre le vas a sumar 8. Siempre le vamos a sumar 8 al inferior para que nos dé el límite superior. Bueno, en este caso es 8. Cada ejercicio tiene su propio longitud, ¿no? 8 me refiero a que cada uno de estos 7 le voy a sumar siempre 8. No sé si aclaré tu duda, Enrique. Ah, ok. Gracias, profe. De nada. Ahora, ¿qué sigue? La tabla de frecuencias consiste en encontrar la frecuencia con la cual encuentro personas entre 38 y 46. Podría contarlas, pero voy a utilizar mejor una fórmula de aquí de Excel para contar, porque si no sería muy lento ese conteo manual y pues Excel lo hace rapidísimo, ¿no? Nada más es cuestión de que cada uno de ustedes encuentre la fórmula apropiada, porque a veces por el Excel o la versión puede ser que no sea una coma, sino un punto y coma, o que no sea un espacio, no sé. Yo la voy a estructurar aquí como creo que me da a mí en mi Excel que tengo ahorita en este momento, pero si no, ahí le movemos. Si ustedes no les da, si lo van haciendo conmigo y no les da el mismo resultado, me lo hacen saber y les puedo ayudar con todo gusto, ¿no? Vamos a contar con una fórmula llamada contar conjunto. Esta es un criterio en el cual me permite contar un conjunto de datos. Es muy intuitivo, por eso les decía, Excel es muy intuitivo, muy familiar, ¿no? El conjunto que está entre 38 y 46 años, ¿sí? Entonces, lo primero que dice aquí, ustedes pueden ver su forma, cuando la estén planteando, aquí les va diciendo cómo plantearla. Por ejemplo, a mí me dice, abre un paréntesis, pon el rango, el criterio, coma, el otro criterio, ¿sí? A ustedes les va a decir su Excel cómo estructurar, si es que no es igual, ¿sí?
Contar conjunto, voy a contar de toda esta serie de datos, ¿sí? De todos esos 50, ¿cuáles son iguales o mayores que 38? Voy a seleccionar esta celda. Este simbolito me sirve para seleccionar celdas. Por si no lo sabían, perdón. Voy a contar todos los que sean iguales o mayores que 38. Pero tengo un segundo criterio, por eso es un conjunto. Voy a contar también, o más bien en ese conteo, no me incluyas, nada más inclúyeme hasta iguales o menores que 46. Hasta o iguales o menores que 46. Y así quedaría estructurada, creo. No me dio. A ver, déjenme ver qué tengo mal. Ya que está al revés esto, mayor o igual. Déjenme ver, permítanme tantito, chicos, que ahí está. Hace tiempo que no la hacía y no me acordaba cuál era el orden, perdón, ya está. Mayor o igual es al revés aquí en estos simbolitos. Nada más eso, creo. ¿Alguien la está siguiendo? ¿Tiene una duda? ¿Quiere que la deje ahí? ¿Avanzamos? ¿La puede dejar tantito ahí, profe? Claro. Me avisan, por favor. Profe, Mande, Jorge. yo tengo la duda de que a dónde va a estar subiendo las clases grabadas. Al Classroom, bueno, aprovecho la ocasión. Recibí un par de correos, no sé si de su grupo, disculpen, tengo mala memoria, distraída y además tengo carga de trabajo, por supuesto, como todos. Entonces, no sé si de su grupo recibí un correo preguntándome por dónde era la comunicación. La comunicación, chicos, solo es por Classroom, por favor. Les pido de favor porque justamente el correo lo empleo para otras actividades como de investigación, de colegas, de otras cosas, ¿no? Por Classroom atiendo alumnos, nada más en salón de Classroom virtual, en salón de clases virtual llamado Classroom, ¿sí? Ahí ustedes tienen oportunidad, como pueden ver, de escribir en el tablón o de mandarme cualquier mensaje privado aquí en las tareas o donde ustedes decidan mandarme un mensaje y con todo gusto yo semanalmente cotidianamente lo estoy revisando, pues no les prometo el mismo día la respuesta, pero sí entre martes, miércoles, jueves que nos tocan clases. Y, todos los trabajos también por Classroom, todo el material que yo les quiera hacer llegar va a ser por Classroom. Y bueno, también aquí el espacio de Meet es un muy buen espacio para que ustedes pregunten sus dudas en vivo y en directo y no haya desfase en cuanto a la respuesta, ¿no? Si les urge saber algo, conéctense a las clases que tenemos todo martes y jueves regularmente y con todo gusto les resuelvo sus dudas, ¿sí? Si es algo muy privado, con todo gusto nos quedamos al final o al inicio o como sea. ¿Estamos de acuerdo, chicos? De acuerdo, profe. Gracias. Si acaso el jefe o la jefa de grupo quiere compartirme su número de celular para en alguna emergencia mandarle un WhatsApp o viceversa, solo con el jefe o la jefa de grupo y para alguna cosa que ya haya sido imposible contactarnos tanto por Classroom o por Meet, que espero no suceda, no vería por qué, entonces ya utilizaríamos esa última fuente de comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, ya puedo quitar esta fórmula. Sí, profe, gracias. Ok. Antes de copiarla, porque no la voy a estar haciendo 7 veces, le voy a fijar las celdas a mi rango de entrada, que son los 50 datos, porque siempre voy a estar contando esos 50 datos. De esos 50 datos, ¿cuántos están entre 38 y 46? ¿Cuántos están entre 47 y 55? Y así sucesivamente. Entonces, esos signos
sirven para que me fije esas celdas por si no lo sabían y por si no lo habían utilizado antes, pues. Soy yo muy feo por si no lo sabían, perdón. Entonces, copio y ya me permite precisamente eso, copiar, garantizando que no va a cambiar el rango. No va a cambiar el rango, pero sí va a ir cambiando los valores del límite inferior y superior para contar solo estrictamente entre ellos dos. ¿Cómo puedo garantizar que hice bien mi frecuencia? Perdón, nunca le puse esto que se llama frecuencia, ¿eh? La primera parte aquí del ejercicio donde dice construir una tabla con frecuencia, esa es la primera frecuencia, los valores absolutos o frecuencia absoluta. Bueno, ¿alguna duda, chicos, con la frecuencia de datos agrupados? ¿Todos llegamos a lo mismo, los que lo están haciendo? Profe. Sí, profe. Perdón. Cuando selecciono el dato así de la celda a un lado, me da resultados de 0, pero cuando lo pongo manual, ya me arroja un resultado. No sé si alguien ¿Sí le estás poniendo ese simbolito de adjunción o AND? No. Y pues, ese simbolito es importante para seleccionar una celda. Me dice si puedes, Itzel. ¿Si se pudo o no? No, profe, tampoco. Va después del... Perdón, va antes de la celda, junto con la celda, mira. del La mayor celda igual, del ¿no? 38. ¿Mande? Ah, no. Junto con la celda del 38 y junto con la celda del 46. Si no, si ahorita no lo puedes resolver así, pues ponle 38 y 46 y luego Bueno. me lo pasas si gustas y ya te digo cuál es el problema. Bueno, ¿todavía no, Itzel? ¿Todavía no te sale? Ok, Itzel, ¿ya? Bueno, vamos a continuar entonces para que nos alcance el tiempo al menos para este ejercicio. Frecuencia relativa es la relación, por eso es relativa, que existe entre la frecuencia de cada clase, intervalo de clase, y el total de datos, n. La frecuencia absoluta entre n es la frecuencia relativa. Voy a fijar esta celda de n porque todas y cada una de las frecuencias quiero que las divida entre n. Comprobación de que estoy calculando bien las frecuencias relativas es que la suma debe dar 100% 1, porque eso puede ser interpretado como porcentaje, proporciones, nos debe dar 1 la suma, puesto que aquí están agrupados el 100% de las 50 personas de acuerdo a su edad. Frecuencia acumulada. Bueno, ¿alguna duda con la relativa? ¿Alguna duda con la frecuencia relativa, chicos? Esto... No, profe. Sí, aquí están decimales. De hecho, lo correcto dejarlo en la tabla es decimales. Se puede interpretar como porcentajes. Por ejemplo, aquí puedo decir el 14% de la muestra tiene una edad entre 47 y 55 años. Se puede interpretar así, sin embargo, en la tabla se deja como decimales para la manipulación que hay después de todo esto. Frecuencia acumulada, bueno, como su nombre también les lo dice, voy a acumular o sumar todas las frecuencias.
La primera frecuencia no tiene con quién sumarse, la voy a dejar igual, es 3, igual a 3. La siguiente ya puedo sumar 2, porque voy en el segundo renglón, y es este 3, ya tenía acumulado, por así decirlo, más el 7 que representa este intervalo de clase. O sea, este intervalo tiene una frecuencia 7, 3 más 7, 10. Y así sucesivamente, siempre el último debe darnos el 50, porque están acumuladas las 50 familias aquí. No, familias no, personas. Las 50 personas están acumuladas. ¿Alguna duda con la frecuencia acumulada, chicos? Seguramente esto ya lo recuerdan. Es nada más sumar las frecuencias y al final pues tener el valor, todas las frecuencias acumuladas, ¿no? Y por último, la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle a Excel, haz lo mismo para la siguiente columna. Me va a acumular las frecuencias relativas. Y me voy a garantizar que lleguemos a 1 en la última frecuencia de la última clase, porque ahí están acumuladas el 100% de las personas. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Todo claro, profe. Bueno, sí. Maestra, ¿puede poner la fórmula de frecuencia relativa? Porque esa yo no la hice así. Claro. Es la división de cada frecuencia entre la n, el total de datos, 50. Ahí ya la vemos, ¿verdad? Sí, maestra. Profe, ¿puede volver a explicar lo de la frecuencia relativa acumulada, por favor? Sí. La frecuencia relativa acumulada es hacer exactamente lo mismo que para la frecuencia acumulada, pero ahora no voy a acumular la frecuencia absoluta, sino la relativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir sumando las frecuencias relativas. La primera no tiene con quién sumarse, no hay con quién sumar arriba, no hay quien acumular, entonces la dejamos igual, 0.06, pero la siguiente, ya tiene con quién acumularse, que es este 0.06 más 0.14. Yo lo que había hecho ahorita, bueno, entonces 0.14 más 0.6, 0.20 y así sucesivamente, Enrique. Yo lo que había hecho hace un ratito era que, como ya hice ese proceso, pero para la frecuencia absoluta, le puedo decir a Excel, copia lo mismo, pero para la siguiente columna. Entonces, me va a ir acumulando y va a ser lo mismo que hizo aquí, pero para la siguiente columna, que es la E, o sea, la frecuencia relativa. Sí, pero puedes hacerlo de las dos formas como tú decidas. Ok. Gracias, maestra. Disculpe. ¿Es la acumulación o estoy yéndome rápido o ¿cómo se dice? Con atajos, porque estoy segurísima que esto ya lo vieron, solo es un repaso, un refrescar la memoria para que empecemos bien estadística inferencial, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas, comentarios antes de desconectarnos el día de hoy? Vamos a continuar con el ejercicio de la siguiente clase con las preguntas que quedaron pendientes, que son estos de símbolos, lo que es la distribución normal, aunque, insisto, lo vamos a ver más profundamente más adelante. Sí, bueno, de hecho, no más adelante, yo creo la siguiente clase ya vamos a ver esto de la probabilidad normal porque es la base de la estadística inferencial, la distribución normal de datos, ¿de acuerdo? Una de las bases importantes. Bueno, si no hay ninguna duda, chicos, nos vamos a desconectar el día de hoy. Gracias por su atención, nos veríamos el martes con los siguientes ejercicios y los siguientes temas, por supuesto. ¿Dudas, comentarios hasta aquí, muchachos? Todo bien, profe, muchas gracias. Bueno, gracias, que tengan buena noche. No, Gracias, profe. Hasta luego.